con lo que la señora ahí nos ha leído la señora Karina, la congresista Karina Beteta, ya es una prueba más que suficiente que definitivamente, porque conocemos, hemos trajinado un poco el Perú, señora, y bueno, en fin, ya me obvio de cualquier tipo de preguntas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, congresista Karina Beteta. Sí, le había formulado la pregunta, ¿quién había ordenado o bajo qué concurso, cómo fue contratado el ingeniero Fernando Tantalián? No conozco. Guiliño. No conozco. Esto de quién lo contrató es lo primero que tendría que saber para poder decirle quién lo habría contratado, que en sus documentos, si me hace el favor a través de la presidencia, sí, decirme. Le digo, usted acaba de hacer alguna reseña del acta de cierre de trato directo por la cual la Municipalidad Metropolitana paga y acepta, ¿no?, dentro de sus acuerdos, en el punto 1.3, de la misma manera, en el 1.13, reconocen hacer el pago al AMSAC en el marco del presente procedimiento de trato directo. Dicho informe incluye las recomendaciones establecidas en el informe preliminar referido al numeral 1.9 presente. ¿Y quién es el que hace, digamos, quién valida? Justamente es este perito, el ingeniero, ¿no?, de la que le he mencionado, el señor Tantalián, aquí está, Fernando Tantalián Guiliño, quien ha sido contratado por la Municipalidad Metropolitana. Entonces, usted al inicio de su intervención habría señalado que respondía por la gestión, pero no por la campaña de la revocatoria, porque usted no estaba a cargo de esa campaña y estaba exclusivamente dedicada a la gestión en la cual usted era alcaldesa. Entonces me sorprende que usted no sabe tampoco lo que ocurrió con los gastos ni quién contrató en el caso de la campaña de la no revocatoria, y tampoco sabe quiénes son los funcionarios, cómo se decidieron. Entonces creo, tampoco el no decir nada acá en la comisión significa, bueno, yo voy, cumplo, digo lo que yo creo conveniente y queda ahí. Discúlpame, por su intermedio, señora presidenta, estamos preguntando de acuerdo a documentos oficiales que se habrían llevado en la municipalidad, y si la municipalidad ha contratado a estos funcionarios y los peritos, entonces lo que corresponde es saber quién tomaba la decisión. Si usted solamente era de nombre alcaldesa, pero quienes decidían eran los funcionarios, entonces también eso ya veremos en su momento y citar a cada uno de los funcionarios. Señora Villarán. Voy a volver a repetir. La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es la que está a cargo de todo lo relacionado a los contratos. Eso está establecido en las normas. No es un deseo de dejar de hacer, dejar pasar. Es sencillamente que eso está en las reglas y las normas. Ya, y entonces vamos por partes y cucharadas. Las cosas son claras. La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es la que contrata los estudios para que se puedan realizar las acciones que dentro de sus competencias le asigna el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad. Eso es todo lo que tengo que decir. Congresista Beteta. Sí, entonces lo que quiere decir que la señora Villarán era alcaldesa, pero no sabía nada y dejaba en la voluntad de los funcionarios quienes tomaban decisiones. Está clarísimo. Por supuesto que las normas... Esa es su opinión, esa es su opinión. Discúlpame, yo cuando usted está respondiendo le dejo que termine, no tiene por qué fastidiarse, señora, tranquila, estamos acá preguntándole respetuosamente y usted al mismo tiempo podrá también responder las preguntas que están siendo formuladas por los colegas congresistas. Y lo que le estamos preguntando es en relación a su función como alcaldesa. Usted como alcaldesa obviamente tenía que estar preocupada porque usted señala, dice, una gestión transparente, siempre nos hemos ido por el camino correcto. Entonces, dentro de la transparencia, mínimamente como titular del pliego y siendo una obra tan importante, usted estaba en la obligación
de poder responder, ¿no?, a la opinión pública y a todos los ciudadanos de una gestión no solamente de discurso de transparencia, sino con hechos concretos. Y lo mínimo saber si me van a hacer pagar 40 millones por compensación a una empresa, LAMSAC, mínimamente tengo que pedirle información al funcionario. Entonces, ahí le podrá a sus funcionarios explicarle que se ha designado la contratación de un perito justamente para que tengan un soporte técnico y así puedan sustentar. Y eso creo no es ofender, hacer una pregunta, ¿quién contrató al ingeniero Tantalián para que sea quien haya validado este informe? Eso es todo lo que estamos preguntando. Gracias, señora presidenta. Sí, Creo señora haber respondido varias veces a que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es la que contrata los estudios y los técnicos necesarios para los temas que están en su competencia. ¿Sí? Congresista Castro. Bueno, lo que tiene que quedar claro, señora presidenta, es de que hay que pedir esta información acerca de los pagos de compensaciones, el costo adicional también por el cambio de norma Hacho, de acuerdo a las conclusiones. Así se levantan los costos, pues, y recomendaciones contenidas en el informe preliminar presentado por el ingeniero, costo adicional por riesgo geológico, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe preliminar presentado por esos tres, por lo menos, tiene que ser de conocimiento nuestro aquí en la comisión. Y hay muchas cosas en las que ha participado, ¿eh? Siempre hay que preguntar de quiénes se trata antes. A veces no están judicializados porque se prescriben los delitos. Usted sabe cómo funciona nuestro sistema judicial. Pero bueno, aquí lo tenemos nuevamente en escena, a nuestro querido actor principal de siempre. Bueno, así es la vida. Muchas gracias, señora Villarán. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Congresista Castro, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Dando la bienvenida a la señora exalcaldesa de la Municipalidad de Lima. Cuando se suscribe la adenda número 1 del contrato, se utiliza una fórmula distinta a la establecida en el contrato de concesión, basada solamente en el parámetro de inflación nacional. Pese a que en su cierre financiero, OAS acredita de que solo utiliza el 13% de los montos para invertir y que el 87% era financiado. ¿Cómo se garantiza que una empresa que básicamente estaba obteniendo su dinero básicamente en endeudamiento, garantice el 70% de inversión propia como lo había planteado? ¿Ustedes lo vieron durante la firma o las tratativas previas a la adenda? Sí, el cierre financiero, es decir, el haber obtenido de parte del sistema financiero, ya sea nacional o internacional, los fondos necesarios para los compromisos de inversión, que en este caso eran 500 e iban a ser 700, en el caso de Línea Amarilla se dieron en el 2012, el cierre financiero. Es decir, la empresa puede tener capital propio o capital de otras empresas, de bonistas, de AFPs, de bancos. De hecho, hubo mucho interés de inversionistas privados peruanos. Estaba COFIDE, que es de la banca pública, estaba Intercorp, estaba Intergroup, estaba el Banco de Crédito, estaba el Citibank como bonistas y como inversionistas, y que participaron en el cierre financiero en el 2012 de esta obra. Es decir, en el 2012 ya estaba garantizada la inversión que se tenía, los montos para la inversión que se tenía que hacer. Es decir, ellos presentaron cartas o documentación si no, no certificadas para toda esta operación. Exacto. Y cuando se suscribe el contrato de la adenda, en el punto 15, se deja se abre el camino para que OAS pueda vender la empresa, a tal punto que hoy Latinvest, propietaria de la empresa, la vendió y bueno, tampoco se podía señalar qué iba a pasar, pero ahora no se podrá cobrar la reparación civil. No era un tema que estaba en ese momento cuando se firma el contrato, pero las personas o quienes elaboraron el contrato
quiénes fueron, quiénes estuvieron a cargo de darle carta libre a la empresa para que pueda hacer lo que quisiera después que tuviera la operación. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy pertinente. El hecho de que se pueda vender de parte del principal accionista, en este caso OAS, en el contrato de Línea Amarilla, está presente en el contrato del 2009. De hecho, OAS vende sus acciones a Invepar, como he dicho ya, y Invepar es un consorcio de las 3 AFPs más importantes de Brasil y queda solamente como empresa constructora, ya no como accionista. Eso se da, para responderle a la congresista Marisol Espinosa, señora presidenta, está en el contrato del 2009 y se mantiene como tiene estabilidad jurídica en la siguiente adenda. ¿Y nadie advirtió del peligro que representaba para el país que esta empresa cuestionada vendiera las acciones? Yo creo que quienes han sido responsables de otorgarle equilibrio económico, financiero y tributario a este contrato de Línea Amarilla tienen que dar respuestas. Y eso ha sido en el 2009 y en el 2010. Gracias, congresista Espinosa. Señora Villarán, algunas precisiones finales. La primera, usted ha afirmado que en diciembre del 2012 fue presentado a usted el señor Fabre. Ha dicho que fue por personas vinculadas a Ollanta Humala, que es lo que taxativa. La campaña. Bueno, usted ha dicho personas vinculadas a Ollanta. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? El señor Salomón Lerner Guitis. El señor Salomón Lerner Guitis fue quien lo presentó porque él había estado en la campaña del señor Humala. Yo no había estado en esa campaña. Había sido una campaña exitosa y dentro de las personas que estábamos buscando, como les dije anteriormente, apareció el nombre del señor Fabre y a él lo conocí a través de él. ¿Sí? El señor Salomón Lerner. Guitis. Sí, hay dos Salomón Lerner el mismo nombre. ¿Quién fue la persona que efectuó el pago de los 432.000 soles según su propio informe hizo al señor Luis Fabre? Yo he quedado en presentar porque tengo que averiguar la persona que hizo, unió todos los informes económicos de una campaña que, como les he dicho, ha tenido muchísimos escenarios y muchísimos grupos, para decir quién expidió, ¿no es cierto?, el cheque o la cantidad que se le pagó a FX. Eso es una de las... ¿Fue un cheque entonces? No sé, no lo sé, yo no estaba a cargo, pero como no lo sé, lo voy a averiguar, porque yo he traído las cuentas que se han entregado al Comité del Pacto Ético del Jurado Nacional. Correcto, entonces sabe que le pagaron, pero no sabe quién le pagó ni bajo qué medio. Sí sé que le pagaron las asociaciones, el dinero obtenido de la manera en que allí se informa. Antes de su ingreso... A la empresa para la cual trabajaba el señor Fabre, ¿no? No, sí, claro, sabe que le han pagado esa cantidad, pero no sabe quién ni de qué forma. No le puedo decir, supongo que habrá sido de la mejor manera posible. No sé, yo no estaba a cargo de eso. Antes de su ingreso como alcaldesa de Lima, ¿usted o alguno de sus representantes se comunicaron o mantuvieron diálogo con alguno de los representantes de las empresas que estaban ejecutando obras en el marco del contrato de concesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Específicamente no. OAS, LAMSAC, o las que están en proceso de presentación de iniciativas privadas como Odebrecht, por ejemplo. Antes de ser alcaldesa de Lima y juramentar al cargo, no. Sí, congresista Mauricio Mulder. Presidenta, sobre el tema de la rendición de cuentas que ha traído la señora Villarán, ¿ella no nos puede decir siquiera quién le entregó este papel para que lo traiga acá? Claro. Por favor, con mucho gusto, señora presidenta, señor Mulder. Me lo entregó el doctor Marco Ceballos, personero de los regidores y mío personal dentro del proceso de la revocatoria, el que firmó el pacto ético electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante el doctor Fernando Vidal.
Él me entregó eso porque él llevó como personero, llevó esta contabilidad el 18 de abril del 2013. Perfecto, estamos avanzando, Presidenta. Solicito que al señor se le cite para la siguiente. Correcto, ya tenemos un avance, como dice congresista Mulder. Por lo menos ya sabemos quién le entregó. 3 veces lo he dicho. Sí. Probablemente porque para casi todos los miembros de esta comisión recién tenemos esa información y la agradecemos. Entonces nos dice que antes de su ingreso como alcaldesa, luego de haber sido electa, jamás se comunicó o mantuvo algún diálogo por algún medio con algún representante de OAS o de Odebrecht. No. Ninguno. Ninguno. Señora Villarán, el 2 de abril del 2012 se recibió en su despacho el oficio 112-2012, Municipalidad Metropolitana de Lima, OGCI, de la Oficina de Control Interno, en el que se remitió el informe 001-2012-2-0434, examen especial a la Gerencia de Inversión Privada, concesión del proyecto Línea Amarilla, evaluación a los procesos de aprobación, adjudicación y contratación de la concesión del proyecto Línea Amarilla, en el que concluye la existencia de irregularidades en el proceso que llevó a cabo la suscripción de este contrato de concesión. En el mismo documento se le solicita que disponga las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones consignadas. ¿Cuáles fueron las acciones que realizó usted como alcaldesa de Lima y los funcionarios de su gestión frente a estas recomendaciones? La Contraloría, la OSI, lo que hizo fue confirmar lo que todos sabíamos, y que el contrato del 2009 tenía problemas. Y realiza recomendaciones. Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por mi administración para la elaboración, primero en el diálogo y luego de la adenda. Eso es lo que le puedo contestar. O sea, las acciones que realizó usted como alcaldesa fue iniciar el diálogo y luego la suscripción de la adenda. ¿Esas fueron las acciones a estas observaciones? Con las mejoras a este contrato dentro de las limitaciones que ya he señalado. Es un contrato que tiene estabilidad jurídica y tributaria. En el informe en cuestión aparece una recomendación expresamente dirigida a usted en su condición de alcaldesa, en el que le solicita disponga, se efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas y o disciplinarias que correspondan a los exfuncionarios y exservidores con relación a los hechos revelados en la observación consignada en el informe que le acabo de hacer mención, según su grado de participación, nivel ocupacional y o vínculo contractual. ¿Cumplió usted con esa recomendación? ¿Cuáles fueron los resultados? La recomendación se cumple y se lleva a la Procuraduría, que es la que defiende los intereses de la municipalidad. También a los órganos administrativos en el caso de tratarse de funcionarios que hayan estado en actividad. Así que se han abierto las investigaciones de carácter administrativo y se ha corrido traslado a la Procuraduría Municipal. ¿Cuáles son los resultados? No recuerdo los resultados, pero han sido entregados al Consejo Metropolitano. No la tengo acá. Sí, básicamente lo que nosotros queremos es si usted cumplió con la recomendación, qué medidas implementó y cuáles fueron los resultados, dado que usted, permítame por favor, dado que usted está permanentemente remitiéndose a que estos hechos fueron previos a su gestión, entonces cuáles fueron las acciones que implementó en todo caso para poder dar cumplimiento, ni siquiera es en el marco normal del ejercicio de sus funciones, sino para dar cumplimiento a las recomendaciones que se le efectuaron en el marco de este informe. Si no las recuerda ahora, por favor. Se las presentaré porque sí recuerdo el informe de la OSI, sí recuerdo correr traslado de estos señalamientos o hallazgos, como se llamaban en ese momento, a la Procuraduría. Señora Villarán, ¿usted tiene una denuncia por peculado? ¿Es verdad que usted contrató con recursos públicos al abogado Ronald Gamarra para que la defienda a usted ante el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de la revocatoria? Yo no lo contraté, lo contrató la Procuraduría Pública.
La Procuraduría. O sea, la Procuraduría contrató los servicios de Ronald Gamarra para que la defienda en un tema personal a usted. No es un tema personal. Todos los hallazgos de los jurados electorales especiales fueron en mi calidad de alcaldesa de Lima. Yo no estaba en elecciones en ese momento. Quien estaba en riesgo era la Municipalidad de Lima y la gobernabilidad de la ciudad. Era entre el sí y el no. No había ninguna persona de por medio. Susana Villarán no estaba sino en la gestión. Así que ese caso ha sido llevado al Ministerio Público y ha sido archivado. Y está archivado. No hay delito. El Jurado Nacional de Elecciones precisamente por eso denuncia, por abocarse a causas que según ellos determinaron fueron personales. Sí, pero ese caso está archivado en lo que en las imputaciones contra mí se refiere y contra el abogado también. No hay delito. Según el señor Villafuerte, que estuvo presente en esta comisión y que es actualmente gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima existen cláusulas que habrían beneficiado al concesionario en perjuicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pasaré a señalarles cada una de ellas y los perjuicios que alega el señor Villafuerte para que usted pueda hacer una explicación respecto a ellas. El contrato se firmó el 9 de enero del 2013 y al mes siguiente, el 10 de febrero del 2013, la concesionaria inició la explotación de los peajes existentes en la Panamericana Sur y Panamericana Norte, sentidos norte y sur. Son las cláusulas 5.12 y 9.7. Cabe indicar que a esa fecha aún no se había dado el cierre financiero. ¿Qué tiene que informar al respecto? Esa es la versión del gerente de promoción de la inversión privada actual respecto del contrato. ¿Sí? Es lo que acabo de decir en la introducción. El contrato está diciéndolo, sí. Yo le estoy diciendo que previo a todo eso tiene que darse el cierre financiero. En el contrato de Nuevas Vías de Lima están establecidos el momento en que se van entregando los peajes de acuerdo al cumplimiento de las obras obligatorias. Existen 3 tipos de peajes en ese contrato. Los peajes existentes, los nuevos peajes y los peajes que se llaman adicionales. Todo eso está escrito en el contrato y es eso lo que se cumple en mi gestión. Bueno, con relación al cierre financiero, las cláusulas 3.8 y 3.9. El señor Villafuerte también indica que el mismo se realizó el 7 de julio del 2014. A esa fecha ya estaban en explotación varios de los peajes. ¿Podría explicarnos cuál fue el esquema de la iniciativa privada para que se inicie la explotación del peaje por parte del concesionario y luego de más de un año de iniciada esta, recién se dé el cierre financiero? Dado que es el gerente de promoción de la inversión privada de la gestión actual el que está presentándose o se ha presentado ante ustedes para dar todas estas señalamientos, llamen al gerente de promoción de la inversión privada a esta sala, ¿no? Para durante el tiempo, ya les he dicho, es el señor Jaime Shimabukuro, actualmente trabaja en Proinversión, es una persona que estuvo a cargo del trato en relación al convenio, al contrato de Nuevas Vías de Lima, fue el señor Domingo Arzubialde. Yo les pediría, por favor, que se mantengan los niveles de las personas que dan información y las que reciben información, porque se trata de aspectos bastante técnicos del contrato mismo que han sido resueltos por estas personas en base a sus competencias y funciones. Señora Villarán, ellos van a ser convocados. Perfecto. Eso no es algo que esté en discusión en este momento. Ellos van a ser convocados y responderán a los cuestionamientos que le hagan los señores congresistas acá. Usted ha sido alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ha invocado varias veces el principio de confianza. Y le hemos dicho nosotros también que tiene que ver con la experiencia, la confianza, pero también con los niveles de fiscalización que en su posición tiene que efectuar. Usted estaba como titular de la entidad y se le están haciendo preguntas relacionadas con un tema que específicamente se ha señalado en la carta de invitación,
Diga, si usted no quiere responder y está remitiendo a que responda a otro funcionario, lo tomamos entonces como que no responde eso y usted remite la respuesta a otro funcionario. Como quiera que las preguntas que tengo a continuación tienen que ver con aspectos relacionados con lo mismo y dada la negativa que tiene usted a responder sobre aspectos relacionados con el cierre financiero, voy a abstenerme de preguntar sobre esos temas y le preguntaré sobre su relación con los funcionarios de las empresas brasileñas, respuestas puntuales, preguntas puntuales con respuestas puntuales. ¿Conoce al señor Enrique Simões Barata? En el acto público de la firma del contrato Nuevas Vías de Lima en la Municipalidad de Lima. ¿Tiene alguna relación amical? Ninguna. O sea, solamente lo vio en ese acto protocolar, no ha sostenido ningún tipo de relación o vínculo con él, ni siquiera de tipo protocolar, dada la posición que tenía en las obras que se efectuaban en la municipalidad. No, solamente en el acto protocolar de la firma del contrato que se hizo en la Municipalidad de Lima. ¿Quién lo invitó a ese acto? ¿Quién lo invitó? Protocolo. El señor Simões Barata no ha tenido ninguna reunión con usted durante su candidatura a la alcaldía de Lima en los años 2010 y 2014. No. ¿Ninguna? Ninguna, señora presidenta. ¿Con sus funcionarios sabe usted si se reunía? Con los funcionarios de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, con seguridad, me imagino. Claro que sí. Era la obligación de ellos trabajar con los representantes de la empresa. ¿Fue Odebrecht y OAS. ¿Fue informada usted de esas reuniones? Las reuniones se llevaban a cabo periódicamente y en las reuniones mensuales del Comité de Gestión de la Municipalidad informaban, por supuesto. Hay una fiscalización de parte de la alcaldesa de las cosas que se hacen en la municipalidad a partir de las reuniones de gabinete y de las reuniones mensuales de cada uno de los gerentes, presidentes de empresas y de organismos públicos descentralizados. ¿Quiénes eran los funcionarios que se reunían con los funcionarios de Odebrecht o de OAS? En este caso específicamente con el señor Jorge Barata. La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. Es la encargada. Los mismos que usted ha mencionado como los funcionarios. Los cuatro que he mencionado en las fechas en que se han llevado a cabo estos procesos. ¿Ah? ¿Conoce al señor Marcelo Odebrecht? No. ¿No ha tenido ninguna reunión con usted durante sus candidaturas? No, jamás. ¿Y sus funcionarios de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se han reunido con el señor Marcelo Odebrecht? No. ¿Conoce al señor Luis Mameri? No que yo sepa, no. Nunca he oído que se hayan reunido con ninguna, o sea, con el señor Marcelo Odebrecht. Con quien sí se han reunido es con el señor Barata, con el señor Pereira. Puedo darle esos dos nombres, pero no puedo darle más nombres. ¿Conoce al señor Luis Mameri? ¿Luis? Mameri. No. ¿Sabe si sus funcionarios se han reunido con él? No, porque no es primera vez que escucho ese nombre. ¿Al señor Valfredo de Asís? El señor Valfredo de Asís representaba a la empresa LAMSAC y en varias oportunidades, cuando han habido reuniones también de carácter protocolar, porque venía el presidente de OAS y se reunía LAMSAC y OAS, se reunían en el Salón Azul de la Municipalidad Metropolitana conmigo para unas palabras y luego pasar a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada para trabajar los procesos en los que estaban incursos. ¿Podría comentarle a esta comisión, en todo caso, desde cuándo y en qué circunstancias lo conoció? Desde que se inició, el primer día que conozco a este señor es el día en que se inicia el proceso de diálogo. ¿En qué circunstancias? Estábamos en el Salón Azul, viene la empresa OAS, estaba el señor Bianchi y el señor Valfredo de Asís, estaba la abogada Cecilia Blume, estaba el señor René Cornejo, por parte de la empresa, junto con un abogado del estudio Checopar. Y del lado nuestro estaba el gerente municipal,
estaba el gerente de promoción de la inversión privada. Yo abrí el diálogo y luego pasaron a la gerencia de promoción de la inversión privada para continuarlo en los días subsiguientes hasta que hay el acuerdo del 20 de mayo.